Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a conocer, a leer, a profundizar sobre Doctrina y Convenios, la sección 19. Y la semana que abarca es del 3 al 9 de marzo y el título de esta clase es Aprende de mí. La semana pasada habíamos dicho que con la sección 18 comenzaba un conocimiento diferente a lo que veníamos viendo, porque en realidad se asomaba el libro de Mormón ya terminado y el restablecimiento de la iglesia había comenzado. El Señor no dejó ningún detalle al azar, ningún detalle al azar. Bueno, estamos en junio de 1829. José recibe esta sección porque había surgido el hecho de que había que sacar el libro de Mormón de la manera que fuera. Fueron a una imprenta en Palmira y se negó, que no, que sí, que no, dijo que no. Y fueron a ver otras imprentas, pero para esto fue necesario que interviniera Martin Harris. Era el único que tenía un poder adquisitivo importante. Tenía un campo grande, por decirlo de alguna forma, muchas hectáreas. Martín era el único que podía hacerlo y sabía perfectamente que él era el único que podía ayudar a José. Pero había algunas dudas. Recuerden que estaba su esposa Lucy aún con él y que no estaba muy de acuerdo con esto. Él era una persona muy influyente. Todos estaban observando si iba o no a poner dinero para sacar el libro de Mormón a la luz. Bueno, después de muchos dimes y diretes, finalmente Martin Harris decide vender parte de su patrimonio para pagar la imprenta. Algo curioso sucedió y por eso existe la sección 19. ¿Qué hubiera sucedido con la venta que él hizo, con hipotecar esas tierras? Hubiera perdido un gran dinero. Era mucho dinero en ese momento. Y él tuvo dudas, así que lógicamente le dijo a José su temor. Y entonces el Señor le habla a José Smith en la sección 19 y le dice entre los versículos 1 al 12, ¿quién es él? Por empezar. En la presentación dice que es un mandamiento a Martin Harris, en el encabezado de la sección. Y entonces, en los versículos 1 al 12, él habla de que él es el alfa y el omega, que él es el principio y el fin, el redentor del mundo, que había ejecutado, haciendo la voluntad de su Padre, que tenía el poder aún de destruir a sus enemigos y a cualquier que se opusiera a su plan, que debería todo hombre arrepentirse, dice, porque yo, Dios, soy sin fin. En el versículo 7 dice, además está escrito que puedo dar condenación eterna, de modo que es más explícito que otras escrituras, a fin de que opere en el corazón de los hijos de los hombres enteramente para la gloria de mi nombre. Y le dice en el versículo 9, os hablo a vosotros que sois escogidos en esto, como si fueseis uno, para que entréis en mi reposo. Pues he aquí el misterio de la divinidad, cuán grande es, porque he aquí, yo soy sin fin, y el castigo que por mi mano se da es castigo sin fin, porque sin fin es mi nombre. ¿Por qué fue necesario que Martin Harris supiera esto? En la misma sección, José escribe, en Doctrina y Convenios, la sección 19, los versículos 15 al 20, Jesucristo habla de su padecimiento desde su propia perspectiva. En cumplimiento de las profecías, Él ofreció su propio cuerpo y su sangre bendita como gran y postrer sacrificio. Y fue como decirle a Martin Harris, Martín, si yo, que soy el principio y el fin, si soy el que puede contra el adversario, que no tengo fin, que soy eterno, tuve que sacrificarlo todo, te mando a ti, a que observes lo que yo he hecho.
para que tú puedas hacerlo también. En cumplimiento, había dicho que en el cumplimiento de esta profecía, Él les dijo entonces sobre su padecimiento que considerara en cada palabra o cada frase lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Cristo experimentó un sufrimiento físico y espiritual que para la mente humana resulta incomprensible. Ya hemos tocado este tema en la sección 18. El Salvador enseñó: porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Cristo generosamente cumplió la voluntad del Padre por medio de su sacrificio infinito y misericordioso. Por medio de este sacrificio, suprimió los efectos de la muerte física de forma incondicional, pero esto no anuló nuestra responsabilidad individual de arrepentirnos de los pecados que cometemos. Más bien, Él extendió la invitación amorosa de reconciliarnos con nuestro Padre Eterno por medio de Él y por medio de su sacrificio. Cuando nosotros nos arrepentimos, experimentamos un potente cambio, como dice el Libro de Mormón, en la mente y en el corazón, y manifestamos una nueva actitud tanto hacia Dios como hacia la vida en general. El domingo tuve el privilegio de poder dar la clase en la escuela dominical. En esa maravillosa clase yo pude compartir con mis hermanos el hecho de entender que siempre hablamos del sufrimiento del Salvador, que nuestra mente, por supuesto, no alcanza a entender, que comparado con lo que Él ha hecho, nosotros realmente no somos nada. Pero sin embargo, Él no solo se formó una tierra para nosotros, sino que nos conoce de manera particular a cada uno. Dio su vida y sangró por cada poro, porque para eso fue el plan inicial, para que nosotros podamos lograr, a través del arrepentimiento, poder volver a la presencia del Padre. Y habíamos hablado de que lo único que teníamos que hacer era una inclinación de nuestro corazón hacia Él. El don del Espíritu Santo es una expresión de la bondad de Dios para con nosotros y es una demostración del incomparable poder que Él tiene para ayudarnos a superar los pecados que cometemos. Me parece tan increíble que hasta este detalle sea tomado en cuenta por nosotros. Es una muestra incomparable de amor el que nos haya dado el don del arrepentimiento. Asimismo, manifiesta la paciencia y la bondad que tiene nuestro amoroso Padre Celestial. Nuestro amado profeta se refirió a este don como la clave de la felicidad y la paz interior. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo. Y acá volvemos a repetir lo que hablamos la clase pasada. Si nosotros logramos entender lo especial de su sacrificio expiatorio, la importancia del arrepentimiento real, el convertir nuestra mente y nuestro corazón, el ser acompañados con el Espíritu Santo y comprender esta pequeña parte
de que si tenemos acceso a la gracia expiatoria del Salvador, podemos llegar a comprender a cabalidad el amor de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Sin el arrepentimiento no hay progreso, no hay mejoramiento en nuestras vidas. Pretender que no hay pecado no disminuye la carga y el sufrimiento que cada uno de nosotros nos toca pasar. En sí mismo, sufrir a causa del pecado no cambia nada para mejor. Únicamente el arrepentimiento conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Cómo me gustó el saber esto de que el arrepentirme conduce a las soleadas elevaciones de una vida mejor. Siempre pensamos, y lo hablamos en la clase pasada, que el arrepentimiento produce dolor. Sí, no es fácil y muchas veces preferimos no arrepentirnos. Pero cuando imagino que esto nos lleva a una vida mejor, saldría exactamente como salen nuestros misioneros a predicar el arrepentimiento a todos, absolutamente a todos, porque esto trae gozo a sus vidas. Y por supuesto, solo mediante el arrepentimiento obtenemos ese acceso a la gracia del Salvador, ese plus maravilloso que Él nos da para poder volver a la presencia del Padre. El arrepentimiento es un don divino y deberíamos sonreír al hablar de este arrepentimiento, porque nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. En lugar de interrumpir esta celebración maravillosa del arrepentimiento, debería ser la causa principal de nuestra celebración. Vos, que me estás escuchando, no dudes, volvé, te esperamos siempre en casa. El arrepentimiento es maravilloso porque nos trae la paz y nos hace comprender la gracia del Salvador. El arrepentimiento es la condición necesaria para que la misericordia pueda satisfacer las exigencias de la justicia el día del juicio. ¿Se dan cuenta de la importancia? Si no entendemos la gracia, no vamos a poder saber el valor maravilloso que tiene esto en nuestras vidas. Siempre vamos a tener que arrepentirnos, porque siempre vamos a ser, a pesar de ser cristianos y de emular el ejemplo del Salvador, siempre vamos a dejar de hacer algo. Es necesario el arrepentimiento, es necesario pasar por eso, porque es la única forma que tenemos que la misericordia del Salvador se manifieste en su gracia para poder favorecer a cada uno de nosotros. Hoy quisiera mencionar solo 5 aspectos de este principio fundamental del Evangelio. Primero, la invitación al arrepentimiento es una expresión de amor. Si no invitamos a otras personas a cambiar, si no nos exigimos a nosotros mismos el arrepentimiento, no cumplimos un deber fundamental que tenemos los unos con los otros. Nosotros debemos arrepentirnos y tenemos que invitar a los otros al arrepentimiento, para que ellas puedan cambiar sus vidas como lo hemos hecho nosotros.